y bienvenidos a IA Génesis. Gracias por regalarme estos minutos de tu tiempo. Me alegra profundamente que estés aquí, acompañándome en este podcast, donde exploraremos uno de los temas más fascinantes de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. Hoy no hablaremos de robots que dominan el mundo, ni de máquinas misteriosas que reemplazan al ser humano. Hoy viajaremos al pasado. Vamos a descubrir cómo nació la idea de crear una inteligencia hecha por el hombre. ¿Cómo empezó todo? ¿Quiénes soñaron primero con ello? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos, sus tropiezos, sus inviernos y cómo llegó hasta convertirse en una de las fuerzas más transformadoras del siglo XXI? Porque para entender hacia dónde vamos, primero debemos comprender de dónde venimos. Así que acomódate, coloca tus auriculares, respira profundo y acompáñame en este recorrido por la historia de la inteligencia artificial. La historia de la inteligencia artificial no comenzó con computadoras modernas, en realidad comenzó mucho antes. Desde la antigüedad, el ser humano soñó con crear entidades artificiales capaces de pensar o actuar por sí mismas. En la mitología griega ya existían relatos de autómatas mecánicos creados por dioses. En distintas culturas aparecieron leyendas de figuras hechas por manos humanas que cobraban vida. Es decir, la idea de crear inteligencia no es nueva, lo nuevo fueron las herramientas para intentarlo. Avancemos varios siglos. En el siglo XVII, pensadores como René Descartes y Gottfried Wilhelm Lenin imaginaron que el razonamiento humano podría seguir las reglas lógicas. Lenin incluso soñó con una máquina capaz de razonar mediante símbolos. Era una idea revolucionaria. Si pensar sigue reglas, quizá algún día una máquina podría pensar. Más adelante, en el siglo XIX, aparece una figura clave, Charles Babbage, considerado uno de los padres de la computación. Diseñó una máquina analítica, una especie de computadora mecánica adelantada a su época. Y junto a él brilló una mujer extraordinaria, Ada Lovelace. Ada comprendió algo que muchos no veían. Una máquina no solo servía para calcular números, también podría manipular símbolos, música, patrones, ideas. Muchos la consideraban la primera programadora de la historia. Pero el verdadero impulso llegó en el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, las necesidades militares aceleraron el desarrollo de las computadoras. Máquinas enormes comenzaron a resolver cálculos complejos a velocidades jamás vistas. Y en este escenario apareció uno de los nombres más importantes de esta historia, Alan Turing. Turing no solo ayudó a descifrar códigos durante la guerra, también planteó una pregunta profunda. ¿Pueden pensar las máquinas? En 1950 publicó una propuesta célebre, una prueba conocida hoy como el test de Turing. La idea era sencilla y brillante. Si una máquina conversa de manera indistinguible de un ser humano, ¿podemos decir que piensa? Con esta pregunta nació formalmente uno de los grandes debates de la era moderna. Pero el término inteligencia artificial apareció poco después. En 1956, durante la conferencia de Dartmouth College, un grupo de investigadores reunió ideas que cambiarían el futuro. Entre ellos estaba John McCarthy, quien propuso el nombre Artificial Intelligence. Ese verano fue histórico. Muchos creían que en pocos años las máquinas hablarían, aprenderían y razonarían como humanos. El entusiasmo era enorme y así comenzaron las primeras décadas doradas. En los años 60 y 70 surgieron programas capaces de resolver problemas matemáticos, jugar ajedrez básico o mantener conversaciones simples. Parecía que el futuro estaba cerca. Sin embargo, apareció una realidad difícil. Las computadoras eran lentas, la memoria era escasa, los datos eran limitados y muchos problemas del mundo real eran mucho más complejos de lo esperado. La inteligencia humana resultó ser muchísimo más profunda que seguir unas pocas reglas. Entonces llegó lo que hoy se conoce como los inviernos de la IA.
periodos donde el entusiasmo cayó, la financiación disminuyó y muchas promesas parecían exageradas. Para algunos, la inteligencia artificial era una moda pasajera, pero las ideas poderosas rara vez desaparecen. En los años 80 surgió con fuerza gracias a los llamados sistemas expertos, programas diseñados para imitar decisiones de especialistas en medicina, ingeniería o negocios. Luego, en los años 90, otro momento simbólico impactó al mundo. En 1997, la supercomputadora Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Fue una señal poderosa. Las máquinas podrían superar a humanos en tareas altamente complejas. Y entonces llegó el Internet. Con el Internet aparecieron cantidades masivas de datos. Después llegaron mejores procesadores, tarjetas gráficas más potentes y nuevas formas de entretenimiento computacional. Todo eso preparó el terreno para una nueva explosión. En la década de 2010, la IA comenzó a reconocer rostros, traducir idiomas, recomendar películas, conducir vehículos experimentales y entender voz humana. Lo que antes parecía ciencia ficción empezó a entrar en los bolsillos de millones de personas. Los asistentes virtuales, los sistemas de recomendación, los filtros inteligentes y la automatización cotidiana comenzaron a volverse normales. Y más recientemente, la inteligencia artificial generativa sorprendió al mundo creando textos, imágenes, música, códigos y nuevas formas de interacción. Hoy vivimos un momento histórico. La IA ya no es un laboratorio lejano. Está en hospitales, universidades, bancos, teléfonos móviles, agricultura, industria, educación y entretenimiento. Pero quizás lo más importante no es la tecnología. Lo más importante es que la historia de la IA es también la historia del ser humano preguntándose: ¿qué significa pensar? ¿Qué significa aprender? ¿Qué significa crear? Cada avance tecnológico también nos obliga a mirarnos al espejo, porque mientras construimos máquinas inteligentes también descubrimos mejor nuestra propia inteligencia. Y tal vez esa sea la verdadera maravilla de toda esta historia. Hemos recorrido siglos de ideas, sueños, fracasos y renacimientos, desde antiguos autómatas imaginarios hasta sistemas capaces de conversar con nosotros en tiempo real. Y esto apenas comienza. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que hayas disfrutado de este viaje por la historia de la inteligencia artificial, tanto como yo disfruté compartirlo contigo. En los próximos episodios seguiremos explorando nuevos temas: cómo funciona la IA, sus tipos, sus riesgos, sus oportunidades y cómo está cambiando nuestras vidas. Así que te invito a seguir escuchando, compartiendo y siendo parte de esta conversación sobre el futuro. Recuerda, esto es IA Génesis. Y esto fue Historia de la Inteligencia Artificial. Hasta pronto.